continuación, invitamos a la licenciada Ana Rosa Urrutibetti, del país también hermano, Argentina. El tema que nos presentará es formación de recursos humanos en enfermería oncohematológica. Cuando empecé a preparar esta charla, me pregunté, bueno, a ver qué podemos decir acerca de la formación del recurso humano. Y tomé una de las definiciones de las tantas que había, como para poner algo, de la Escuela de Salud Pública. La dividí en tres partecitas y reflexioné un poco sobre ellas, pasándola específicamente a lo que sería la oncohematología. La formación es aquella que promueve el desarrollo personal, profesional y social de los sujetos, así como la autonomía de pensamiento y acción. Asimismo, para alcanzar estos objetivos finales de una organización, área o institución, se plantea que los profesionales tengan dominio de su ciencia, de su técnica y que actúen con iniciativa propia y de manera reflexiva. Eso es algo que estamos buscando, que estamos pretendiendo alcanzar cuando pensamos en un servicio de oncohematología que se quiere formar, ¿no? que estamos tratando de realizar que crezca. Por lo tanto, tenemos que canalizar nuestra energía en lograr que nuestros colegas sean autónomos en el desarrollo de sus tareas y tener en claro cuáles son las competencias que tenemos que ejercer. Gestionar el cuidado y desarrollar un pensamiento, un juicio clínico que nos permita a nosotros resolver problemas de competencia específicamente de enfermería. La formación debe estimular el compromiso social con la salud de la población, la responsabilidad ética hacia la tarea y la participación institucional. Cuando hablamos de esto, yo pienso en el tipo de cuidado que damos. Nosotros tratamos de ejercer un cuidado integral, humano, cálido, que busque satisfacer las necesidades de los seres humanos y el trabajo en equipo. Como decía María y le decían mis colegas anteriormente, esto no se puede hacer solo. Esto hay que trabajar en equipo y hay que tener bien en claro qué es lo que nosotros tenemos que aportar a ese equipo. La capacitación debe desarrollar un comportamiento solidario y transformador, un sólido conocimiento profesional y una actitud reflexiva en la práctica. Por lo tanto, deberemos adquirir competencias para relacionarnos con el paciente, la familia, el equipo de salud, aplicar un modelo teórico a un proceso de atención y poder ejercer el juicio clínico. Ese sería cómo pensamos nosotros, ¿no? Yo les voy a contar cuál fue, en un breve lapso, cuál fue nuestra experiencia, nuestros desafíos, nuestras limitaciones, cuáles han sido nuestros logros hasta el momento. ¿Con qué contábamos nosotros? ¿Cómo aprendimos? Cuando nosotros nos ponemos a pensar en los años 90, cuando se empezó a desarrollar más en la Argentina todo lo que era la oncología, ¿se acuerdan que yo ya les dije que la oncohematología viene de lo que es la oncología clínica? Al principio lo que se desarrollaba más fue la oncología clínica y después surge la oncohematología. ¿Cómo era la formación para nosotros, para los enfermeros? Eran los lugares de trabajo por enfermeros que tenían más experiencia. Empezábamos a basarnos en prácticas realizadas en centros del exterior, como nosotros nos buscábamos, por ejemplo, el Anderson, conseguíamos artículos en el cual nos decían cómo debíamos curar, por ejemplo, catéteres venosos centrales. Los cuidados eran dependientes a la indicación del médico, solamente nos basábamos en realizar un protocolo de drogas determinados, respetando los tiempos de infusión, haciendo las mediciones de pH o de hematuria si correspondía, cumplir con los aislamientos de protección, los de contacto, lo que hubiese en ese momento, pero no había un pensamiento independiente, no había un cuidado independiente. La enfermera tenía una actitud bastante pasiva en ese tiempo. En realidad no sabía muy bien qué era lo que tenía que hacer, porque tampoco conocía demasiado, se estaba desarrollando todo. No había conciencia de identidad en la especialidad. Carecíamos de materiales didácticos, si queríamos estudiar no teníamos libros de enfermería para estudiar sobre esta especialidad. Sí había libros médicos que nos hablaban de la patología, de la fisiopatología, pero eran muy pocos lo que podíamos llegar a conseguir, más que nada artículos sobre lo que era el cuidado en la oncohematología. Aparecían los cuidados en oncología, pero no en la oncohematología en sí. Empezamos a identificar cuáles eran nuestras competencias en relación a la especialidad.
Todo era muy nuevo y los avances sobre el conocimiento de estas patologías, métodos diagnósticos, soporte, tratamientos, se desarrollaban muy rápido. ¿Con qué contábamos? Contábamos con automotivación, la verdad la especialidad nos gustaba y teníamos ganas de aprenderla, teníamos la necesidad de aprender esto. El apoyo de nuestra institución, necesidades de dar respuestas, porque nos pasaban que los pacientes nos preguntaban, a veces nos hacían este tipo de preguntas, no sabíamos qué responder. Aparte, nos sentíamos comprometidas con que debíamos dar una respuesta, que eso era otra. Trabajar en equipo y un plantel estable. Teníamos el apoyo de nuestro director médico en ese entonces, que era el doctor Santiago Pavlovsky. Él nos apoyó muchísimo, como lo hace ahora el doctor Amaru con ustedes. Ayudó mucho a que nos desarrolláramos, propició que pudiésemos viajar al exterior, nos apoyó para que empezáramos a dar nuestras primeras disertaciones. Era como rendir un examen. Primero íbamos al office de Santiago, nos reuníamos con todos los médicos y exponíamos ahí, y después recién teníamos el visto bueno para salir afuera. Así aprendimos todas, las que nos gustaba hacer esto, ¿no? Y también estaba nuestra jefa de enfermera, la magíster Silvina Estrada Delis, que hace menos de un año que se ha retirado de la jefatura de Fundaleu, está en la Universidad Austral. Ella forma parte de la dirección de la especialidad en oncología y también es consultora en todo lo que se refiere a los servicios de oncomatología. ¿Qué más teníamos? Reconocimiento, respeto, participación, conciencia de equipo, necesidad de aprender y satisfacción por compasión, que lo entendí después que le escuché a Mariela. Sentíamos eso, pero no sabíamos que lo teníamos. No éramos los únicos. A comienza más o menos a los 3 años, en el 93-94, empieza el curso de enfermería para enfermeros en hematología en la Sociedad Argentina de Hematología. ¿Qué características tenía? Era orientados a enfermeros, profesionales y licenciados en enfermería, dirigidos por médicos, dictado en la mayoría de sus clases por médicos. Sus contenidos eran sobre hematología y oncomatología, con orientación hacia las tareas que debía cumplir la enfermera. Había solo la participación de una enfermera. Una sola iba al curso a disertar, en un curso que era de enfermería, y hablaba solamente de catéteres venosos centrales. Año 94. Solo en el año, en el año 2000 se invita a las enfermeras a participar del curso. Yo fui una de las que fueron invitadas, pertenecía a la primer camada, junto con otra colega que se llama Patricia Coria, y al año apareció Mariela, así que desde el 2000 que estamos trabajando juntas en la Sociedad Argentina de Hematología, ayudando a que se desarrolle todo esto. Empieza a haber cambios en el currículum del mismo, agregándose los cuidados de enfermería. Años posteriores se crea la subcomisión de enfermería, comienzan los congresos de enfermería y jornadas de formación en el interior del país, culminando con la invitación de poder participar a escribir al manual de enfermería en hematología y oncohematología, del cual nosotros creo que les hemos entregado copias, ¿no?, de esto. Cuando pensamos la cantidad de enfermeros que formamos, empezamos en el 94 hasta el 2017. Como ustedes pueden observar, los que están de color azul, desde el 94 obviamente aumentó la inscripción. También hubo aumentos y descensos en cuanto a los que se recibieron. La camada anterior, que se recibió en el 2015, se recibieron 31 de los 70 que había inscritos. Actualmente, en el curso que tenemos hoy, se inscribieron más de 150, empezaron 96 y actualmente, que son los que van a llegar al final, contamos con 60 enfermeros. Cuando uno piensa en esto, dice, bueno, son pocos para semejante cantidad, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, entonces nos pusimos a analizar. De los enfermeros que tenemos actualmente, más de la mitad pertenecen a instituciones públicas, lo cual nos da a nosotros mucha gratificación, siendo que nosotras provenimos de lugares privados, pero sabemos que la mayoría de la gente es atendida en los lugares públicos, así que para nosotros es importante formar a la gente en los lugares públicos. El 60%
actualmente son colegas que están trabajando en oncohematología. El 37% trabaja en unidades de trasplantes y un 3% pertenece a otros servicios. El 79% trabaja con adultos y un 21% lo hace en pediatría. Cosa que no teníamos en el 2000, no teníamos separado pediátricos y adultos, solamente eran adultos. Y la mayoría eran de instituciones públicas, porque fueron las que empezaron a apoyar el curso. En total se han recibido, desde que comenzamos hasta ahora, 269, de 523 que se inscribieron en todos esos años. La relación actualmente, si uno se pone a ver con lo que pasa en el país, es de menos de la mitad de una enfermera por cada médico. Estos son datos del Programa Nacional para el Desarrollo de la Enfermería. O sea que es totalmente inversa de lo que dice la OMS, creo, que tienen que ser dos médicos, o sea, 2 enfermeras por cada médico. Bueno, tenemos toda la inversa, nosotros menos. No sé cómo estarán ustedes, pero nosotros estamos así. Miren, tenemos actualmente, estos son datos que se analizaron en el 2013, 179.000, bueno, no llegamos ni a los 180.000 enfermeros. De este grupo, el 48% son auxiliares, el 41% técnicos en enfermería o enfermeros profesionales y solamente el 11% licenciados en enfermería. O sea que si uno se pone a pensar que formamos a ese grupo de gente, en realidad fue mucho, porque nosotros no tenemos casi licenciados y enfermeros profesionales. Acá tenemos un análisis de los que se han ido inscribiendo en hospitales públicos y privados y los que se han ido recibiendo. En lugares públicos ha sido la mayoría, se reciben muy pocos, privados se reciben también muy pocos. Se inscriben y estudian más los que están en el centro del país. La tasa de deserción actualmente sobre 83.000 estudiantes es de un 80%. Se inscriben 83.000, se reciben 9.000. ¿Qué nos va a pasar? En el 2020 vamos a tener a 56.000 enfermeras jubiladas, de los cuales, bueno, probablemente sea ese grupo amplio de auxiliares que tenemos, ¿no? Pero no llegamos a cubrir las 56.000 de acá al 2020 si se reciben 9.000 por año. O sea que, ¿qué es lo que nos trae esto para analizar? Es que están surgiendo escuelas por todos lados del país para formar enfermería. Y salen enfermeras, pero salen con digamos, un modelo, por ahí una formación muy dispar. Básica, pero muy dispar. Entonces, cuando uno piensa y recibe a esa población para formarlas en una especialidad como esta, es todo un desafío, porque no estamos por ahí al mismo nivel de comprensión por las herramientas que tenemos. ¿Por qué? La fuerza de trabajo es escasa, el 50% es insuficientemente calificada, la edad promedio es elevada, hay gran cantidad de estudiantes y hay pocos graduados. Nos pusimos a pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer la formación? Analizando, había que detectar lo que se necesita, teníamos que decidir quién iba a hacerla, qué íbamos a enseñar, cómo íbamos a lograr que la gente lo aprenda, cómo lo trasladamos a la práctica y cómo lo vamos a sostener en el tiempo a esto. Lo que nos pareció más importante es que cada uno de nosotros lo que tiene que hacer es un cambio de actitud. Estar comprometidos, apertura al cambio, decisión y entrenamiento. Con respecto a quién debe hacerlo, en oncohematología lo que estamos haciendo actualmente nosotros es, tenemos enfermeras que son docentes, tenemos enfermeras que se han recibido de ese curso, ya de camadas anteriores, porque empezamos del 94 y que están trabajando en áreas de oncohematología, y tenemos a los médicos, tenemos a los odontólogos, o sea, de multidisciplinas colaboran para formar a nuestras enfermeras en oncohematología. ¿Qué enseñamos? Bueno, fisiología, fisiopatología, los avances, los tratamientos de soporte, todo lo que está relacionado a la oncohematología lo sabe la enfermera, porque casi todo pasa por mano de la enfermera. Así que tiene que estar enterada de los procedimientos, de las complicaciones, de los avances.
Lograr que la gente lo aprenda, como dijimos, esto es un desafío. Hay que buscar un punto en común para anclar estos conocimientos. Todos tenemos que tener un conocimiento básico que se repite en todos, tenemos que lograr eso, para poder dar conocimientos nuevos y anclar ese conocimiento y que la gente comprenda lo que le queremos decir. Lo que nosotros hicimos para lograr esto fue talleres de resolución de problemas, estimular el aprendizaje basado en la evidencia y guías de valoración para usuarios oncomatológicos. Por lo tanto, lo que hicimos fue buscar un modelo de atención que el enfermero oncomatológico lo tome como propio, ¿no? Nosotros usamos a Henderson, en eso coincidimos con nuestras colegas. Usamos a Henderson porque justamente Henderson es la que busca la independencia del paciente y delimita nuestro campo de acción. Dice cuándo tenemos que trabajar nosotros. Pues si yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿qué es lo que hace una enfermera? Decime, ¿qué es lo que hace una enfermera? Bien, las funciones pues a veces son múltiples de acuerdo a la institución, ¿no? Muchas veces hacemos funciones que no están dentro de lo que... ¿Cómo qué? Un ejemplo, como decía usted, trasladar pacientes. Hay turnos, no tenemos pues apoyo de camilleros, ¿no? Miércoles, entonces ponemos en evidencia muchas veces la falencia de haber... ¿Y a ustedes por qué les parece que pasa eso? Recursos humanos, muchas veces eso es el factor más predisponente, ¿no? ¿Qué me querés decir con recursos humanos? La escasez de recursos humanos. La escasez. Exactamente. O sea, ¿y por qué no buscan a otro profesional para que haga eso y las buscan ustedes? No, lo que pasa es que dependiendo del momento, del rato en el que uno actúa y sabemos que no está... Pero esto es un patrón que se repite en todos lados. Sí. Es más fácil que yo vea a una enfermera haciendo el traslado de un paciente que vea a otro profesional. Y no porque me sienta que no lo puedo hacer, porque trasladar a un paciente hay que hacerlo con mucho cuidado en estos casos y saber hacerlo. Pero lo que me refiero es que tal vez no haya como establecer en los lugares, las enfermeras, esto hablo en general, que es más importante la labor que tiene que hacer en el lugar específico y que tendría que estar haciéndola que ir a trasladar a un paciente. Y de eso hablo cuando tenemos que hacernos cargo de nuestras competencias y de eso hablo cuando digo que, por ejemplo, Henderson delimita nuestro campo de acción. No porque me vaya a negar, sino porque tenemos que empezar a pensar de otra manera. La única función de la enfermera es asistir al individuo sano o enfermo en la realización de aquellas actividades que contribuyen a la salud, a su recuperación o a una muerte serena. Actividades que realizaría por sí mismo si tuviera la fuerza, conocimiento o voluntad necesaria. Todo ello de manera que le ayude a recobrar su independencia de la forma más rápida posible. Pero esto es una frase grande que la tenemos que llevar a la práctica. ¿Cómo hago yo para ponderarme de esto y darle utilidad? Nosotros unimos lo que Henderson dijo a la taxonomía diagnóstica, o sea, las normas Nanda. Son problemas, las normas Nanda son problemas con un lenguaje que es aceptado mundialmente. O sea, si yo busco en la taxonomía, en el librito de la Nanda, diarrea, y digo diarrea, de acá a la China todos van a entender lo que digo. Entonces, uno tiene que empezar a buscar un lenguaje que se entienda con todos los colegas, como los médicos usan un lenguaje que se entienden con todos los colegas, como las distintas disciplinas lo hacen. Enfermería no encuentra su competencia como para empezar a ponerle nombre a las cosas que hace, qué cosas tiene que hacer y qué cosas no tiene que hacer. A ver, necesito el Word. Les voy a mostrar las guías y cómo hacemos el proceso de atención. Nosotros tenemos acá el proceso de atención de Henderson, ¿no? La valoración y el diagnóstico, o sea, ayudarlos a los enfermeros a analizar los problemas, está dado por las 14 necesidades básicas, como lo hacía Janet. Janet iba necesidad por necesidad. ¿Qué hacemos con esto? Buscamos en cuál es la satisfacción que se ve alterada.
y le ponemos y le buscamos los problemas. Nosotros ya de la Ananda sacamos problemas que siempre presentan nuestros pacientes. Pueden presentar dolor, pueden presentar fatiga, pueden presentar estreñimiento, pueden presentar diarrea, pueden presentar déficit, deterioro cognitivo, bueno, ahora me van a salir, ahora no me salen, no me voy a trabar. La interrelación que hay de una necesidad con otra, porque nunca podemos ver una necesidad sola sin que se vea afectada por otra, siempre se ven afectadas. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con dolor, lo más probable es que el dolor vaya a afectar el patrón del sueño de ese paciente, vaya a afectar tal vez la alimentación de ese paciente, vaya a afectar la deambulación porque va a estar seguramente tratado con opiáceos y pueda tener un riesgo de traumatismo. Y yo, utilizando este tipo de sistema, lo que hago es interrelacionar y trabajar por grupo de diagnóstico relacionado. Y le enseño al enfermero a tener un pensamiento creativo. Y empieza a generarse lo que sería un cuidado independiente. Algo que solamente el enfermero puede hacer, que es el que está enfrente del paciente. Empieza a analizar las necesidades y empieza a ver cómo se interrelacionan, cómo está la alteración entre una y otra, de acuerdo a lo que tiene ese paciente, y empiezo a planificar un cuidado. Y ahí estoy haciendo el proceso de atención. No lo hago parcializado, y tengo mucho trabajo para hacer. Y se enriquece muchísimo. La planificación y la ejecución está detectando cada necesidad que, digamos, se ve alterada, y los objetivos de independencia que yo quiero lograr. Si tengo un paciente que tiene dolor, yo tengo que tratar de que no tenga dolor y que esté lo más lúcido posible. Si un paciente, por ejemplo, está constipado, tiene estreñimiento, tengo que tratar de que el paciente evacúe de la manera más adecuada para que no cause alguna complicación. La evaluación está dada directamente si conseguí o no conseguí solucionar el problema de esa necesidad. ¿Satisfice la necesidad? ¿Sí o no? Acá lo que nosotros hacemos, bueno, acá hay un detalle, ¿ven? Las necesidades básicas según el diagnóstico, y nosotros tenemos, por ejemplo, por cada necesidad ya problemas seleccionados, que los identificamos. Por ejemplo, de oxigenación, déficit de conocimiento en relación a los síntomas de la anemia y sus efectos secundarios. Esto tiene que ver con explicarle al paciente y a la familia lo importante que es de tomar conciencia que muchas veces no se va a dar cuenta que le falta el oxígeno, se va a marear y se puede caer. Porque cuando falta el oxígeno no llega agua al tanque. Entonces no tenemos toda la lucidez. ¿Y yo tengo que hacer esta educación solo al paciente? No, siempre la tengo que hacer con un familiar. Porque los pacientes no pueden retener esta información. Estoy en verde todavía. Limpieza ineficaz de vías aéreas se refiere cuando un paciente, por ejemplo, tiene secreciones, tiene una neumonía, tiene moco, eso significa limpieza ineficaz de vías aéreas. Patrón respiratorio ineficaz cuando hay una alteración en cuanto a la inspiración y la expiración. Deterioro de la respiración espontánea, perfusión tisular inefectiva es lo que yo usaría en vez de anemia. Pondría esa definición. Deterioro del intercambio gaseoso es cuando el paciente ya no puede compensar y va a terminar sumado al deterioro de la respiración espontánea, intubado y respirado. Y así con cada una de ellas, pero si ustedes observan lo que están en rojo, en cada una de las necesidades que nosotros sacamos problemas de la Ananda y sobre las cuales vamos a trabajar, porque de cada una de estas hay un plan de acción. Estamos educando porque la necesidad de aprender se ve alterada en todas las necesidades, porque el paciente no se enferma teniendo experiencia de esa situación. Los pacientes, los seres humanos, cuando enfermamos, no tenemos experiencia de la situación que nos va a tocar vivir, ni con las sensaciones que tenemos, que vamos a sentir, ni dónde va a terminar esa sensación. Un paciente que hace fiebre, que hace una bacteriemia, no sabe ni lo que le está pasando, si se va a morir, cuándo va a terminar ese temblor, qué es lo que le pasa, por qué le agarró sueño, por qué no puede controlar su cuerpo. Y de pronto que una enfermera vaya y le explique que estas cosas pasan, que no solo le pasa a él, que es una reacción del cuerpo, que eso se puede controlar con cierta medicación, que nos avise, uno va generando toda una educación y lo va orientando en la situación que está viviendo y lo va tranquilizando, a él y a la familia.
porque esto puede pasar estando internado o puede pasar estando en su casa. Yo esto también se los dejo acá, no voy a hablar una por una porque son muchísimos, pero vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se usa esto. Nosotros entrenamos a nuestros enfermeros, a los chicos que están estudiando en esta guía, y les entregamos antes una guía en la cual les decimos qué hay que observar en cada una de las necesidades. Por ejemplo, en la necesidad de oxigenación, lo primero que tienen que observar es el valor del hemograma, signos vitales, ruidos respiratorios, movimientos del tórax, secreciones, estado de las fosas nasales, aleteo nasal, color de la piel y mucosa, temperatura, circulación de retorno, dolor asociado a la respiración, dificultad respiratoria, estados de conciencia, existencia de agitación, fatiga, calidad del medio ambiente, polución, humedad. Todos estos factores influyen en la oxigenación de una persona. Y todos esos problemas que ya sacamos, lo que hay que hacer es decir a cuál le pertenece. Este paciente está con secreciones, bueno, tiene limpieza ineficaz de vías aéreas. Y en el problema yo voy a poner limpieza ineficaz de vías aéreas, indican realizar nebulizaciones, las cuales se llevan a cabo 2 veces en el turno, con buena respuesta. Lo planifiqué, lo hice y lo valoré. No tengo que hacer nada más. ¿Se entiende? Es fácil, no es complicado. Y van a tener mucho trabajo para hacer. Este es el trabajo. Estas son las competencias de un enfermero en oncomatología. Analizar, este es un modelo. Pueden usar a Oren, porque Oren también se adapta muy bien al paciente oncomatológico. Así tienen, bueno, y acá tienen la definición de cada problema, porque el diagnóstico de enfermería es lo mismo que problema. Y cada vez que ustedes usan o van a resolver un problema, lo que están haciendo es aplicar el juicio clínico. Con el conocimiento que ustedes tienen, seleccionan, identifican un problema y trabajan para solucionarlo. Por ejemplo, perfusión tisular inefectiva. ¿Qué quiero decir cuando digo esto? Bueno, es esto que está acá. Reducción del aporte de oxígeno que provoca la incapacidad para nutrir los tejidos a nivel capilar. Y eso por lo general se da con la anemia. Porque si yo digo deterioro del intercambio gaseoso, ¿sería lo mismo que estar anémico? No. Porque dice que hay dice que hay alteración por exceso o por defecto en la oxigenación o en la eliminación del dióxido de carbono a través de la membrana alveolo-capilar. Es otra cosa. ¿Sí? Cuando digo patrón ineficaz respiratorio, ¿qué quiero decir? Que la inspiración o expiración no proporciona una ventilación adecuada. Estos son cuando se están agotando los pacientes. El paciente empieza y se empiezan a agotar los músculos, eso es un patrón respiratorio ineficaz. Estos son los problemas en un idioma, digamos, internacional en que todos nos podríamos entender cuando queremos resolver una situación, un problema. Bueno. ¿Podemos volver al otro? Bueno. Para ver cómo se lleva a la práctica esto, yo les he traído acá, cuando entrenamos a los pacientes, a los enfermeros, hacemos, les dije, talleres, ¿no es cierto? Bueno, acá les traje un taller de anemia, algo muy cortito, tenemos tiempo para hacerlo, así que lo vamos a hacer. Puse uno de los más sencillos para que trabajen todos. ¿Qué es la anemia? Es el estado patológico que se caracteriza por la reducción de la hemoglobina aportada por los hematíes circulantes para proveer oxígeno a los tejidos. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Quiénes están anémicos? Los varones con menos de 13 gramos por decilitro de hemoglobina, mujeres con menos de 12 y embarazadas con menos de 11. ¿Qué signos y síntomas tengo que aprender a ver? ¿Y cómo? ¿Cómo se instala la anemia? Intensidad y rapidez, la edad del paciente y los antecedentes previos. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la anemia? Aguda o crónica, según lo que sea.
palidez de piel y mucosa, frío en extremidades, hipotensión, aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 100, manifestaciones cardíacas puede ser el soplo, dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareos, cefaleas, déficit de atención, somnolencia, manifestaciones musculares, fatiga, astenia, disnea de esfuerzo, caída de pelo, uñas quebradizas. Si ustedes ven, está dividido en blanco y en amarillo. Bueno, no es lo mismo que un paciente estando internado y que tiene deposiciones con melena, empiece a tener esto que esto. Porque este lo puede tener uno que por ahí tiene una pérdida de materia fecal, de sangre, la gente mayor por ahí, que va teniendo una anemia de la cual el cuerpo de a poco se va acostumbrando, ¿sí? O es un anémico crónico, no sé, no importa, pero no es agudo. Para el enfermero, lo primero que tiene que tener en cuenta es cuando ve a su paciente y lo tiene que valorar, es, ¿esto es agudo? Tengo que avisar rápido, tengo que poner oxígeno rápido. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene dolor en el pecho, que tiene mareo y dificultad para respirar, lo más probable es que me haga un infarto. Por eso tengo que estar atento. Y por eso con este me tengo que mover más rápido que con el otro. ¿Cuáles son los cuidados? La labor de la enfermera es brindar un cuidado al paciente con principios científicos, por lo cual, al saber todo lo referente con la anemia, se puede realizar las intervenciones adecuadas cuando la persona se encuentra hospitalizada, como por ejemplo la educación al cuidador y al paciente sobre la patología. Hay que enseñarle a la gente a que reconozca cuáles son los signos que pueden presentar para que ellos tengan autocuidado y que respeten por ahí lo que uno les enseña para evitar traumatismos, ¿sí? Suministrar oxígeno. ¿Por qué les digo esto? Parece que esto es muy loco, pero yo me he encontrado con muchos pacientes recién diagnosticados, jóvenes, que por ahí están cursando una pancitopenia, entran en anemia y no toman conciencia de que están anémicos. Se sienten con energía todavía. Y en vez de subir al ascensor, ellos prefieren subir y bajar una escalera o caminar. Entonces uno tiene que lograr que esas personas tomen conciencia de que hay un riesgo, de que él lo va a poder seguir haciendo, pero que ahora no es el momento más conveniente. Que haga ejercicio, pero no tanto. Y tenemos que enseñar de alguna manera a que ese paciente empiece a, ¿cómo se dice? Cuando uno, bueno, está de alguna manera dividiendo la energía, administrando la energía, para que pueda hacer las cosas que a él más le importan en los momentos de más energía. Suministrar oxígeno, ya que el nivel de hemoglobina ha bajado y esto quiere decir que no hay suficiente oxigenación en los tejidos. Administrar los tratamientos medicamentosos o de soporte, cada uno con la indicación, la recomendación y el cuidado, porque ustedes saben que, por ejemplo, las inyecciones de hierro mal dadas dejan todo manchado la piel, ¿sí? Que nunca hay que purgar esa aguja, las agujas no se purgan. El poquito de aire que queda tiene que introducirse al final para que no quede hierro, entonces uno retira la aguja y no mancha. La otra es el hecho de dar, por ejemplo, hierro, puede hacer que el paciente se constipe. Entonces hay que empezar a decirle que tiene que empezar a hacer una dieta cuando toman hierro, para que no se constipen. Con respecto a la vitamina B12, los que estamos operados como yo de cirugías bariátricas tienen que tomar de por vida complejos vitamínicos, porque si no van a entrar en anemia, porque no pueden producir glóbulos rojos por una deficiencia de vitamina B12. La transfusión de glóbulos rojos la va a planificar la enfermera trabajando en conjunto con la gente de hematología, porque esto no deja ser ni más ni menos que una transfusión de células, y tiene sus riesgos, y tiene sobrecarga de volumen, y requiere de premedicaciones, y esas premedicaciones tampoco son tan inofensivas, muchas veces hacen que nuestros pacientes se duerman, o que no estén con toda la lucidez que deberían, y se levantan, y se golpean, y pasan cosas que hay mucho riesgo de que ocurran. Todo esto debe ser planificado por la enfermera, que por todo pasa. O sea, todo esto pasa por el enfermero. Explicarle los efectos adversos de estos medicamentos, observar signos y síntomas, cuidar los accesos venosos, administrar el tratamiento indicado, plan de cuidado, identificar, bueno, las necesidades de aprendizaje que tenga el paciente. No es lo mismo un paciente de reciente ingreso, un paciente que ya ha sido internado en varias oportunidades, ha sido politransfundido,
y ha pasado por ahí por tratamiento como un trasplante y ha recaído, él ya tiene más en claro un montón de cosas y por ahí las necesidades de él va a pasar más por la contención emocional que todo lo otro, porque ya conoce todo lo que puede hacer. Elección de la forma pedagógica, o sea, ¿cómo me voy a dirigir yo a ese paciente? Tenemos que aprender a comunicar, tenemos que aprender a enriquecer nuestro lenguaje, no solo verbal, sino gestual, porque nosotros decimos mucho cuando estamos al lado de un paciente. Y la persona se va a dirigir a nosotros y nosotros podemos tener la confianza de esta persona. Y nos va a poder confesar por ahí cuáles son sus miedos y cuáles son las cosas que tal vez no está haciendo como corresponda o no sabe cómo hacerlas. Aplicar un plan de enseñanza. Yo les cuento que la frustración más grande que tuve fue un chico que tuve que atender del norte del país, que en el límite con otros países limítrofes, que vino y se trasplantó en Fundalens. Este chico no podíamos lograr que no anduviera descalzo, que no nos abriera las ventanas que se podían abrir, que hiciera la higiene que tenía que hacer. Pasamos, las enfermeras más antiguas pasamos todas para atender a este chico. Lo pusimos en práctica todo lo que se nos ocurra de manera de ser más dura, complaciente, de todo. No hubo forma de entrar en contacto con este chico y el chico se murió infectado. Teniendo todo lo que teníamos, él se murió infectado. Así que hay que tener mucho cuidado y trabajar mucho en esto. Hay que desarrollar, no sé, trípticos, cartulinas, papelitos, lo que quieran, pizarrones, videos, grabaciones, información cargada en un pendrive, a través de los enfermeros, a través del canto, a través de la música, del dibujo, informar a los pacientes. Hay que usar un pensamiento creativo volcando toda la información que nosotros sabemos en el paciente, porque lo tenemos que educar para el autocuidado, porque se tiene que adaptar a la nueva situación de salud que está viviendo para no complicarse. Ese es trabajo del enfermero. Evaluar el aprendizaje de la persona, ¿nos entendió o no nos entendió? Y evaluar la enseñanza de la persona que está enseñando, ¿no? Bueno, acá tenemos el análisis de un caso. A ver, tenemos un paciente de 74 años de edad que es derivado por su médico hematólogo para el diagnóstico y tratamiento. El hemograma realizado presenta los siguientes valores. Leucocitos 2600, granulocitos o neutrófilos 20%, un hematocrito del 26%, una hemoglobina de 6,5, 75.000 plaquetas. A la observación vemos que el paciente está pálido, también tiene pálida su mucosa, presenta disnea, mínimo esfuerzo, fatiga, control de signos vitales, está con la presión arterial alta, no tiene fiebre, está taquipneico, tiene 117 frecuencia cardíaca, también la frecuencia respiratoria está alta y está con una saturación baja, está desaturando, tiene 88%. ¿Qué citopenia tiene este paciente? Una pancitopenia. Tiene una pancitopenia. ¿Qué otro dentro de esa pancitopenia? ¿Cuál es la más complicada? ¿Cuál es la de más riesgo? Fíjate los valores. ¿A cuál le tenés que prestar atención? A las tres le tenés que prestar atención. Pero hay una que necesita al hematocrito. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una frecuencia de 24, tiene 88, tiene 117. Yo tengo que actuar ya con ese paciente. Tengo que dar oxígeno, ¿no es cierto? O sea que está pancitopénico. No puedo descuidar las otras dos porque tiene riesgo de infección, ¿sí? Y gracias a Dios no está con temperatura, pero tiene una anemia importante. Acá yo les doy una serie de situaciones, problemas para la necesidad de oxigenación, que es la que está alterada, ¿no es cierto? Esa es la que está alterada, realmente está alterada. Tenemos riesgo de déficit de conocimiento, riesgo de traumatismo, riesgo de patrón ineficaz respiratorio, riesgo de perfusión tisular inefectiva. ¿Cuál de estos cuatro se aplican para el paciente? Todos son riesgos, ¿los ven?
ustedes ya. Léelo. Ah, no, bueno, los leo, perdón. Dentro de lo que seleccionamos son riesgo de déficit de conocimientos, riesgo de traumatismo, riesgo de patrón ineficaz respiratorio, riesgo de perfusión tisular inefectiva. El que está en amarillo es el que voy a tener que actuar. Si bien tiene riesgo, no es potencial, es real. O sea que tengo que actuar ya y dar oxígeno. Pero los otros tres, los tres también se aplican. Pero lo que hago es una valoración. No tengo que hacer una acción, tengo que hacer una valoración. ¿Por qué? Porque el paciente no sabe que está saturando poco y lo que le puede pasar con esa saturación. Y que no tiene que sacarse el oxígeno para comer. Que puede usar una cánula en vez de la máscara por ahí. Que puede tener riesgo de traumatismo, porque si no oxigena bien, eso puede ser que tenga mareos, y puede ser que si se marea pierda la estabilidad, y si pierde la estabilidad se puede golpear, y si se golpea, tiene 75.000 plaquetas, obviamente va a ser un buen hematoma, y si hace un buen hematoma y se lastima la piel, se va a ver alterada la barrera que tenemos de protección natural para que aumenten las infecciones con un tipo que tiene menos de 2.000 blancos, menos de 1.000 neutrófilos. ¿Entienden cómo se va relacionando una necesidad con otra? Y eso tenemos que buscar enseñarlo para que los pacientes se cuiden. Entonces, de todas estas, la que requiere que trabajemos ya es la que está en amarillo, ¿no es cierto? Que era la necesidad alterada, que es la de oxigenación que dijo nuestra colega acá. Yo trabajo con esto siempre. Esto es lo que yo hago poner en los servicios, en las computadoras. Porque es imposible tener la lista esa enorme que yo les mostré ahí. Esa la tenemos de mano para buscar e identificar. Cuando uno se entrena en esto ya es fácil, porque todo siempre es lo mismo, chicos. No es que son cosas diferentes. Nuestros pacientes siempre padecen lo mismo. Entonces hay que aprenderse 4 o 5 problemas que siempre van a presentar estos pacientes y elegir cuál es el adecuado para la necesidad. Pero cuando yo veo las necesidades del paciente en redondo y lo puedo visualizar, empiezo a usar una con otra. Porque eso que les dije recién yo, formado así en un cuadro, también lo puedo tener acá. Entonces yo digo, bueno, sí, a ver, tiene 6,5 y tiene 6,5 de hemoglobina y está respirando mal y está taquicárdico. Y bueno, tiene alterada la oxigenación, ¿sí? ¿Qué pasa con este paciente? Henderson decía que yo voy a actuar cuando el paciente le falte fuerza, conocimiento, voluntad. Ahí es mi competencia. Siempre voy a actuar cuando le falte fuerza, conocimiento o voluntad. Esas son las 3 patas que siempre tengo que tener en cuenta como actuación independiente de enfermería. ¿Y cuándo lo voy a hacer? Que ahí no me salió en este cuadro. Cuando el paciente, de 2 maneras lo voy a hacer. O voy a suplir al paciente o lo voy a apoyar. Y esto, si lo aprendo a usar, me va a dar la carga de enfermería que necesito para trabajar con estos pacientes. Porque no es lo mismo suplir la actividad de un paciente en su autocuidado que apoyarlo. No es lo mismo que yo tenga que bañar a un paciente en la cama porque no puede ir hasta el baño, que solamente lo acompañe al baño, le ponga la silla y le diga, avísame cuando terminaste. A mí me ocupa mucho más tiempo y no puedo estar disponible para atender a otros. Entonces, el paciente le falta fuerza, le falta conocimiento y necesita apoyo. Va a necesitar de la enfermera porque él se puede levantar y se puede mover. Yo ahí no lo especifiqué en este caso, pero puede pasar todo eso. ¿Se entiende cómo se trabaja con esto? Supongamos que le pongo el oxígeno puede llegar a alterar, va a estar alterada la necesidad de aprendizaje, sí, porque tiene que saber que el oxígeno no se lo tiene que sacar, porque tiene que saber que puede usar 2 tipos de oxígeno, mascarilla o cánula para alternar, porque tiene que saber que no puede usar la cánula si tiene que tener más de 5 litros de flujo, porque si no se va a lastimar la fosa nasal. Dice, estoy cansado de la máscara, poneme la canulita. No, no es lo mismo. No podés usar la cánula, tenés que usar la máscara, porque si no te vas a lastimar la mucosa. Porque tiene que saber que tiene que descansar bien y que por ahí, si se siente cansado, es normal que se sienta cansado. Que no es nada raro, es una situación especial que está viviendo en ese momento por esa situación especial que es tener los glóbulos rojos bajos.
y que eso se va a recuperar. Todas estas cosas son las cosas a las cuales trabaja una enfermera. Puede hacer mucho, mucho más. Si ustedes, cada uno en su lugar de trabajo, empieza a pensar de esta manera, va a encontrar que enriquece muchísimo su trabajo, puede ayudar muchísimo a los pacientes y es una forma, digamos, de empezar a demostrar lo importante que es nuestro trabajo y toda la prevención que hace el enfermero cuando trabaja. Nosotros tuvimos un reportaje en un canal de televisión y yo les decía al padre que nos entrevistó que las realidades son muy similares, ¿no? Nosotros podremos tener más experiencia en una cosa, pero las poblaciones, los seres humanos son muy similares porque tenemos una cultura muy similar y las necesidades de nuestras profesiones también son similares. Nosotras hemos tardado muchos años en poder relacionarnos con otras enfermeras incluso de nuestro país y de Latinoamérica. Entonces, la verdad es que más allá de este gran desafío que les plantea la doctora Blanca, nosotras queremos invitarlas a que podamos hacer, digamos, establecer comunicaciones fluidas con esto que puede ser una sociedad boliviana de enfermeras en hematología o lo que sea, ¿no? Que le quieran poner desde la universidad, desde donde quieran formarse como grupo para poder relacionarnos con otros países como Chile, Perú, Uruguay, que son vivencias similares y poder compartir con otros países como de habla hispana, como España y demás, porque esto nos enriquece indefectiblemente. Así que esto por un lado, que nuestra sociedad, nuestro grupo de subcomisión de enfermería está abierta a que podamos hacer algunos trabajos juntos o compartir algunas cosas que podamos compartir vía online y demás. Y por otro lado, invitarlas a nuestro congreso. Yo sé que es un desafío grande porque hay que poner plata, pero siempre uno puede encontrar algún recurso, algún apoyo. En noviembre 16, 17, 18, si no me equivoco, de noviembre vamos a estar realizando nuestro congreso de enfermería hematológica en la ciudad de Mar del Plata, que es una ciudad turística que está más o menos 500 kilómetros de Buenos Aires. Digamos, si alguna tiene interés y cree que puede, digamos, participar, para nosotros sería un honor que puedan participar, incluso presentando algún trabajo, alguna de las cosas que han presentado, algún póster, algún trabajo de investigación que tienen. Sería muy enriquecedor poder contar con la presencia del grupo de Bolivia de enfermeras en hematología. Quisiera invitarle a la licenciada Ana Urrutibetti, por favor, aquí. Y agradecerle al mismo tiempo por impartirnos grandes conocimientos y ayudarnos a formar cada vez mejores profesionales en esta especialidad. Vamos a certificado por haber participado con nosotros. Muchas gracias. También pedirle a la licenciada Mariela, del mismo modo agradecerle de todo corazón por impartirnos sus grandes conocimientos. Yo quiero despedirme de ustedes y agradecerles a todas por el esfuerzo que han hecho de venir acá y que no bajen los brazos. Lo que hoy dijo Mariela de esto de satisfacción por compasión es algo que no tiene precio. Sentirse satisfecho por hacer el bien al otro no tiene precio. Si ustedes lo han logrado sentir, yo creo que no hay nada más lindo en la vida que poder hacer lo que a uno le gusta y que lo haga sentir bien. Todo lo que venimos hablando acá es para mejorar la calidad, para mejorar cuestiones de seguridad, para mejorar los tratamientos que se puedan hacer. Pero como enfermeras, como colegas, yo las abrazo y les agradezco porque realmente para mí es muy grato poder ayudar a formar a pares. Es un honor que te hayan elegido y que te hayan convidado para participar un ratito de sus vidas y de sus vivencias.
Yo me llevo mucho, cosas muy gratificantes. Así que bueno, espero que nos volvamos a ver y que tal vez sea en mi país, así podemos devolverle las atenciones.